días, profesor Ovidio. Nosotros somos el grupo número 1 y en esta ocasión se va a presentar nuestro video de la extensión universitaria del tema que se llama Análisis sectorial de la población peruana respecto al alcance tecnológico. Problemática. En el Perú, el acceso a las tecnologías móviles desde 2 GB hasta la reciente red 5 GB ha avanzado, pero no todos los peruanos se benefician por igual. Persisten grandes diferencias entre zonas urbanas y rurales en cobertura, calidad de servicio y acceso a dispositivos modernos. En muchas comunidades rurales, la señal 4G es limitada o inestable y el 5G solo está presente en ciudades principales. Esto genera una brecha digital creciente que afecta a oportunidades de educación, trabajo y participación social, especialmente para poblaciones alejadas o de bajos recursos. Aunque existen políticas para mejorar la infraestructura, los resultados son desiguales y la información sobre el verdadero alcance de cada red suele ser incompleta. Por ello, es necesario realizar un análisis sectorial que permita conocer cómo se distribuyen las tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G entre los diferentes sectores de la población. Solo con este diagnóstico será posible entender la magnitud de la desigualdad digital y plantear estrategias efectivas para reducirla y mejorar la inclusión tecnológica en el país. Bueno, como objetivo general tenemos que se busca analizar estadísticamente el acceso y la cobertura de tecnologías móviles, tanto 2G, 3G, 4G y 5G, en zonas urbanas y rurales del Perú, utilizando los programas de SPS, Excel y Minitab para identificar las principales brechas digitales. Siguiente. Como objetivos específicos, se busca recolectar y organizar datos sobre cobertura y acceso a redes móviles en distintas regiones del Perú. También describir estadísticamente el acceso a tecnologías móviles según su zona geográfica, nivel socioeconómico y tipo de dispositivo. Comparar diferencias significativas entre zonas urbanas y rurales mediante pruebas estadísticas. Representar los resultados con gráficos, tanto histogramas, barras, mapas y dispersión para facilitar la interpretación. También interpretar los resultados con SPS, Excel y Minitab para identificar patrones o tendencias en el acceso tecnológico. Bueno, ahora vamos con las bases teóricas. Empezamos con lo que es el concepto de las variables. Se presentan las variables fundamentales empleadas para analizar el alcance de las tecnologías móviles en la población peruana. Cada variable incluye su definición conceptual y operacional para asegurar un análisis estadístico preciso y coherente. Siguiente, por favor. Primero tenemos la conectividad digital, que es el acceso y disponibilidad de servicios móviles en un área considerando la infraestructura, cobertura, calidad de servicio y capacidad de uso de la población. En el Perú existe una gran brecha entre zonas urbanas y rurales, donde más del 44% de los hogares rurales no tiene acceso a Internet. Además, la velocidad promedio de descarga de una operadora como Claro es de 27 Mbps, lo que refleja el nivel técnico del servicio. Aquí esto se mide mediante el porcentaje de cobertura móvil, la velocidad promedio de descarga y la proporción de usuarios con acceso a Internet móvil. Siguiente, por favor. Continuamos con lo que son las tecnologías móviles. Cuando hablamos de tecnologías móviles nos referimos a las distintas generaciones de redes, desde 2G hasta las 5G. Cada una representa un salto en capacidad. La 2G nos dio llamadas y mensajes de texto, la 3G introdujo el Internet móvil, la 4G lo hizo mucho más rápido y estable, permitiendo ver videos en alta definición, y por último la 5G es la más avanzada, con velocidades ultra rápidas y una latencia o retraso casi imperceptible. En el caso de Perú, los datos son muy ilustrativos. Para fines de 2024 la cobertura 4G ya llegaba casi a toda la población,
con un 93.85%. En cambio, la 5G, aunque es la tecnología del futuro, todavía tiene una cobertura más limitada, alcanzando alrededor del 15% de los peruanos. ¿Y cómo se mide esto? Básicamente de dos maneras, que primero de forma cualitativa, identificando cuál es el tipo de red predominante en una zona, por ejemplo, si es principalmente 4G o 5G, y la segunda forma, que es de forma cuantitativa, viendo el porcentaje de cobertura de cada tecnología o contando la cantidad de antenas instaladas en el territorio. Bueno, pasamos a definir lo que es brecha digital. Este término hace referencia a la desigualdad entre quienes tienen acceso pleno a estas tecnologías, a los que tienen acceso a esta información y quienes carecen total o parcialmente de ellas. Esta brecha se considera una variable latente en nuestra investigación, ya que mide a través de indicadores como la cobertura, la velocidad y condiciones socioeconómicas. ¿Cómo podemos definir estas brechas digitales? Bueno, según la conveniencia de servicios públicos de telecomunicaciones en el hogar. Tenemos las estadísticas de 2019 hasta 2024, donde podemos apreciar la brecha digital, aunque el 99.5% de hogares tienen algún servicio de telecomunicaciones, aún hay brechas en coberturas de velocidad y alfabetización digital. La red dorsal ha permitido reducir algunas de estas desigualdades, pero las comunidades altoandinas y amazónicas continúan enfrentando limitaciones estructurales. Definimos ahora lo que es indicadores socioeconómicos, que los indicadores socioeconómicos permiten comprender cómo el contexto social y económico influye dentro del nivel de conectividad y la adopción de tecnologías móviles dentro del país. A nivel educativo se relaciona con la capacidad de uso y adopción de herramientas digitales, ya que a mayor educación, mayor facilidad de comprender y aprovechar estas nuevas tecnologías. Ahora revisaremos el ingreso promedio y la densidad poblacional. El ingreso promedio determina la capacidad de las personas para adquirir dispositivos, contratar planes de datos y acceder a servicios de mejor calidad. Esto genera diferencias importantes entre zonas con mayor y menor poder adquisitivo. Por ejemplo, en Lima Metropolitana el ingreso promedio mensual ha aumentado, lo cual se refleja en una mayor demanda de servicios tecnológicos. Por otro lado, la densidad poblacional influye en la viabilidad económica de instalar infraestructura. Las zonas urbanas, al tener más población concentrada, permiten economías de escala y reciben mayor cobertura. En cambio, las zonas rurales suelen tener menor conectividad debido a su baja densidad y a los costos más altos de instalación. Siguiente PPT, por favor. Ahora pasamos con los indicadores técnicos que miden directamente la calidad de la conectividad móvil. Tenemos a la cobertura, que indica el porcentaje del territorio o de la población que cuenta con señal garantizada. En el Perú, la cobertura 4G llega aproximadamente al 83% del área poblada, lo que muestra una expansión significativa de la infraestructura móvil. La velocidad media mide la rapidez con la que se transmiten los datos. Para el 2025, la velocidad media alcanzó los 12.16 megabytes, evidenciando una mejora sostenida respecto a años anteriores. Estos indicadores permiten hacer análisis estadísticos que relacionan la conectividad con el desarrollo y el bienestar socioeconómico. Siguiente PPT. Finalmente, observamos el rendimiento por empresa operadora. La gráfica muestra la velocidad promedio anual del Internet móvil 4G en el 2024. Los valores entre operadoras son relativamente similares, con velocidades que giran alrededor de los 11 MB. La velocidad promedio general es de 11.46 MB, lo que refleja el desempeño real que experimentan los usuarios al usar Internet móvil. Esta comparación permite evaluar la calidad del servicio y entender cómo estas diferencias influyen en la experiencia del usuario, especialmente en regiones donde la infraestructura aún es limitada. Siguiente. Finalmente, tenemos la teoría que relaciona las variables.
La teoría que vincula estas variables establece que una mejor conectividad medida mediante cobertura y velocidad impulsa el desarrollo social y económico, favoreciendo la educación, los ingresos y la inclusión digital. Desde el enfoque del desarrollo tecnológico inclusivo, se sostiene que el acceso equitativo a tecnologías como 4G y 5G reduce las brechas sociales y promueve el bienestar, relación que se puede demostrar mediante métodos estadísticos. Siguiente. Hablará sobre las hipótesis variables. Para empezar, se empezará a plantear la hipótesis general, lo cual trata de encontrar que la cobertura y la calidad del servicio móvil 4G y 5G constituyen factores determinantes en la reducción de la brecha digital en el Perú, promoviendo con ello mejoras en los indicadores de desarrollo humano y el bienestar socioeconómico en contextos rurales. Por otro lado, las hipótesis específicas proponen que, en primer lugar, hay un mayor acceso a estas tecnologías que se relaciona con un incremento en el ingreso familiar y la productividad en las regiones con mayor penetración digital. Asimismo, desde la perspectiva de la teoría de desarrollo tecnológico inclusivo, se sostiene que la ampliación de la conectividad en zonas rurales favorece la inclusión educativa y el acceso a los servicios digitales. Finalmente, se considera que la persistencia de la brecha digital responde a diferencias en la calidad del servicio, velocidad de conexión y disponibilidad de servicios compatibles, tal como lo reporta el INEI en el 2025. En conjunto, estas hipótesis buscan evidenciar que la expansión de tecnologías móviles puede convertirse en un motor significativo en el progreso social y económico del país. Bien, continuamos con las hipótesis estadísticas, en la cual trabajamos con dos. La primera es la hipótesis nula, la cual afirma que no existe una relación estadísticamente significativa entre las variables independientes, que son la cobertura y la velocidad de las redes 4G y 5G, y las variables dependientes, que son el ingreso familiar y nivel educativo, teniendo en cuenta, haber tenido en cuenta que se controló el factor geográfico, en este caso que es el sector urbano o rural. Y como segundo punto se tiene la hipótesis alternativa, en la cual existe una relación positiva y significativa donde las variaciones en la cobertura y la velocidad explican una parte importante de los cambios en el ingreso y el nivel educativo de la población peruana. Inmediatamente veremos las variables de estudio que se utilizaron en el proyecto, en el cual tenemos como variables independientes a la conectividad móvil, el cual representará el nivel y la calidad de acceso tecnológico en el Perú. Esto se verá a través de las coberturas de red, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Veremos cuál es la velocidad de conexión, esto para ver como un indicador de calidad, y la disponibilidad de los dispositivos compatibles, el elemento clave para verificar cuál es el acceso real de estos. Como variables dependientes tenemos a la brecha digital, a la inclusión social, para ver el acceso efectivo a Internet en los hogares y el porcentaje de la población con competencias digitales básicas. Y asimismo tendremos a los indicadores socioeconómicos. Y por último, como una variable de control, tendremos al sector geográfico, en el cual buscarán distinguir entre la población urbana y rural para nosotros observar si la conectividad produce efectos similares o si existe una amplia brecha de desigualdad existente entre ambos contextos. Bueno, ahora continuando con la metodología, hablando específicamente de lo que es población y muestra, la población del estudio incluye a todos los habitantes del Perú, tanto de zonas lo que es urbano como rural. Y la muestra se seleccionará utilizando los datos más recientes del INEI sobre el acceso y uso de tecnologías móviles, que pueden ser 2G, 3G, 4G y 5G. Se aplicará un muestreo representativo según sectores geográficos y socioeconómicos para asegurar comparaciones válidas entre los distintos grupos de la población. Número 2. Técnicas estadísticas y software utilizado. El estudio hará análisis descriptivo e inferencial para evaluar la cobertura, el acceso y la distribución de tecnologías móviles en el Perú. Para ello, se utilizarán tres herramientas principales: SPS en el procesamiento estadístico, cálculo de frecuencias, medidas de tendencia central y análisis de correlación. Excel
una organización inicial de datos, tablas dinámicas y gráficas comparativas. Y SQL en las cuestiones dentro de la base de datos del INEI, permitiendo consultas específicas por región, nivel de ingreso y tipo de red móvil. El punto número 3, la fuente de datos. Los datos utilizados provienen del INEI, la entidad oficial que recopila y publica estadísticas nacionales. Se emplearán especialmente registros sobre acceso a servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la Unión del Perú. Bueno, ahora como fuentes de datos tenemos únicamente al INEI, que es la entidad oficial que recopila y publica estadísticas nacionales. Se emplearán especialmente los registros sobre el acceso a servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información en el Perú. Y bueno, eso es todo por parte de metodología. Ahora para el apartado de resultados. En esta primera diapositiva podemos observar la distribución de la infraestructura tecnológica por región. Los datos muestran una brecha tecnológica muy marcada en el Perú, mientras Lima y Arequipa presentan una estructura equilibrada entre 2G, 3G, 4G y 5G. Regiones como Huancavelica, Purímac y las zonas amazónicas dependen mayoritariamente de tecnologías antiguas, lo que limita fuertemente el acceso a servicios digitales modernos. Siguiente. En esta segunda diapositiva podemos ver un mapa de calor de la cobertura de 4G y 5G que evidencia esta misma heterogeneidad. Las regiones urbanas y más densas concentran la mayor parte de las tecnologías avanzadas, mientras que los departamentos como Loreto y Amazonas presentan rezagos significativos. Esto confirma una brecha digital territorial que condiciona el acceso a redes rápidas y modernas. Siguiente. En esta tercera diapositiva vemos la cobertura tecnológica en los centros poblados. Aquí la situación es aún más crítica. La mayoría de los centros poblados tienen entre 0 y 5% de cobertura en 2G, 3G y 4G, y la presencia de 5G es casi exclusivamente en zonas urbanas. Esto demuestra una brecha multidimensional donde la geografía, el nivel económico y la densidad poblacional influyen directamente en el acceso real a la Internet móvil. Siguiente. Ahora, la comparación entre zonas rurales y urbanas muestra que la tecnología 4G es la más extendida. Su cobertura es mucho mayor en áreas urbanas y en el caso de 5G, solo el 0.14% de su presencia está en zonas rurales, frente al 0.53% en urbanas. Esto evidencia que la expansión tecnológica prioriza ciudades y deja rezagadas a las áreas rurales, afectando tanto la calidad del servicio como las oportunidades de desarrollo digital. Continuamos con construcción del índice TIC. En esta diapositiva se explica cómo se construyó el índice TIC. Se asignó un valor para cada tecnología. Un punto para 2G, 2 para 3G, 3 para 4G y 4 para 5G. Luego, estos valores se sumaron por provincia y se clasificaron en 5 quintiles, que representan niveles de aproximación de ingreso. Este índice sirve para comparar de forma sencilla el nivel tecnológico de cada zona y relacionarlo con factores económicos. En resumen, el índice TIC permite ver cómo el desarrollo digital se distribuye en el país. Ahora vamos con resultados por quintiles, distribución del índice TIC. El quintil 1, que en este caso vamos a empezar, y en el gráfico nos muestra cómo se distribuye el índice TIC entre los 5 quintiles. El quintil 2 es el que más aporta porque agrupa la mayor cantidad de provincias con niveles tecnológicos moderados. El quintil 1 muestra los valores más bajos, reflejando poca infraestructura y alta ruralidad. Los quintiles 3 y 4 presentan mejores niveles de conectividad. Finalmente, el quintil 2, aunque tiene pocas provincias, concentra los valores más altos. En conjunto, los quintiles evidencian una relación clara entre ingreso y disponibilidad tecnológica. Bueno, en esta diapositiva se logra ver el quintil número 2, llamado nivel socioeconómico bajo medio. Vemos que en este grupo se concentra la mayor cantidad de provincias a nivel nacional. Siguiente. Bueno, siguiendo con el tercer quintil, vemos que el número de provincias se encuentra entre el promedio de las demás quintiles. En esta categoría se suele incluir provincias con mayor dinamismo urbano. Siguiente. El cuarto quintil va a representar provincias con niveles tecnológicos avanzados. En este vemos cómo el número de provincias se ha reducido. Este pequeño grupo de provincias suele concentrarse en zonas urbanas con actividad económica estable.
Siguiente. Y bueno, en este último quintil vemos únicamente a Cañete y a Lima. Estas dos provincias registran los valores más altos, 232 y 239. Este grupo básicamente simboliza el máximo potencial del desarrollo tecnológico nacional. Siguiente. Bueno, por último, haciendo la comparación general de los quintiles, llegamos a apreciar que el quinto quintil comprende solamente de 2 provincias, las cuales presentan los valores más altos. Este último quintil demuestra la estrecha relación entre el ingreso económico, el desarrollo urbano y la disponibilidad de tecnologías avanzadas. Siguiendo con la parte de discusión de resultados. Los resultados del estudio muestran que la brecha digital en el Perú es profunda y estructural. La estadística descriptiva revela una marcada centralización tecnológica en Lima, debido a que el 96% de la cobertura 5G se encuentra en Lima, mientras que en otras regiones como Amazonas, Loreto, Huancavelica y Madre de Dios continúan dependiendo principalmente de la conexión 2 y 3G, evidenciando una fuerte desigualdad en el acceso a servicios digitales modernos. Los análisis gráficos, mediante histogramas y mapas de calor, refuerzan esta desigualdad al mostrar que la cobertura móvil avanza a ritmos distintos. Regiones como Lima y Arequipa presentan mejor conectividad, mientras que Loreto y Amazonas registran los niveles más bajos, confirmando una doble velocidad de conectividad entre zonas urbanas densas y regiones rurales alejadas. Empezando por lo que es la brecha digital del Perú, podemos ver en la gráfica las partes más azuladas o más teñidas intensamente son las partes en las cuales se encuentra más el sector urbano, y en las partes más o menos teñidas o blanquecinas son las partes rurales. Ahora podemos ver que las pruebas inferenciales confirman que esta situación no es aleatoria, sino que la prueba de CONADE venció que las empresas operadoras no distribuyen sus servicios de manera homogénea entre las provincias claramente. El ANOVA muestra diferencias significativas entre regiones asociadas a patrones de inversión y disponibilidad tecnológica. Finalmente se puede ver la prueba T, que es una prueba muy famosa. Reveló que la brecha marcada entre las zonas urbanas son del 22% de cobertura promedio y las rurales 4.22%, con una diferencia muy marcada. Siguiente PPT, por favor. Luego podemos ver, por ejemplo, en conjunto los resultados indican que la brecha digital peruana es simultáneamente tecnológica y social y geográfica. Esta desigualdad de distribución en la infraestructura implica también una desigual distribución de oportunidades educativas, laborales y de acceso a servicios. La evidencia destaca la necesidad urgente de políticas públicas que democraticen la conectividad y garanticen el proceso tecnológico como un derecho y no un privilegio limitado a pocas regiones. Siguiente, por favor. Bien, el estudio demuestra que el acceso y la cobertura de tecnologías móviles en el Perú presentan una marcada brecha digital influenciada por factores geográficos, socioeconómicos y de infraestructura. El análisis descriptivo permitió evidenciar que las tecnologías avanzadas, que son 4G y 5G, están fuertemente concentradas en zonas urbanas, especialmente en Lima, mientras que las áreas rurales dependen mayormente de 2G y 3G, configurando dos realidades digitales contrastadas. Las comparaciones urbanas-rurales mostraron diferencias significativas tanto en cobertura como en velocidad de conexión, afectando la calidad del acceso a servicios educativos, de salud y oportunidades económicas. Las pruebas estadísticas inferenciales de Student, Chi Cuadrado y ANOVA confirmaron que estas diferencias no son aleatorias, sino parte de un patrón estructural respaldado por la evidencia. Asimismo, se identificó que las regiones con mayor conectividad coinciden con mayores niveles de ingreso y desarrollo, mientras que los quintiles socioeconómicos más bajos presentan un acceso limitado a tecnologías modernas. Esto confirma que la brecha digital peruana es multidimensional y reproduce desigualdades históricas. Y por último, se concluye que el país requiere políticas públicas descentralizadas y sostenidas que impulsen la expansión de redes modernas en zonas rurales, mejoren la
alfabetización digital y promuevan inversión en infraestructura fuera de los centros urbanos. Finalmente, el estudio resalta la importancia de la estadística aplicada como herramienta fundamental para visibilizar desigualdades y orientar decisiones que contribuyen a un Perú más inclusivo y competitivo digitalmente. En la gráfica podemos ver a la provincia con la operadora América Móvil. En la siguiente gráfica a la provincia con la operadora Entel. En la siguiente a la provincia con la operadora Telefónica y en la última a la provincia con la operadora Vitel. Bueno, en este trabajo quedó demostrado que la estadística no es solo una herramienta académica, sino que es el lente que permite entender cómo avanza y dónde se estanca la conectividad en el Perú. El análisis por sector del acceso tecnológico 2G, 3G, 4G y 5G revela una verdad que no se puede ignorar. El país avanza, pero no al mismo ritmo para todos. Los datos demuestran que mientras algunos sectores migran rápidamente hacia 4G y empiezan a adoptar 5G, otros aún dependen de las tecnologías rezagadas como 2G y 3G. Esta desigualdad tecnológica se traduce directamente en desigualdad social, y ahí es donde la estadística cumple su rol esencial: transformar números en evidencia para tomar decisiones. En conclusión, este análisis confirma que la conectividad es hoy uno de los principales indicadores de desarrollo y que la estadística aplicada permite identificar con precisión dónde actuar, cómo priorizar, qué sectores requieren intervención urgente. El reto ahora es convertir estos resultados en acciones concretas. La tecnología avanza rápido, el país no puede avanzar lento. Con esta reflexión hemos llegado al final de la exposición. Somos el grupo número 1 y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.